luego, Dios Chapoca. Bueno, vamos a hacer una Claro, tier que todos se listita ahí vengan. como para el servidor de Ogres, porque yo vi muchas para Rubilax, la verdad. Y no me parece que sea lo mismo. Tier S. Aniripsa, dicen todos acá. De una, de cabeza. Sí, Aniripsa y Feca, los dos Ok, portes, yo creo que de ok. una. Sí, Aniripsa, Aniripsa. No, Aniripsa. Feca no sé. Entraste en Porque cualquier, igual- lado. O sea, Feca. es que Feca, Es bueno. pero que la cosa es bueno, pero que no sé, hasta como 180 Ujú. no hay team que Claro. Feca, ¿eh? Exacto, eso es. Hola, Papulini. Entonces, después de Ani, Pero, ¿pero es Surca. como una tier list como para Ujú. empezar en Ogres o es como para jugadores de Ogres? Jugadores de O es la Ogres. tier list definitiva. La tier definitiva de jugadores de Ogres. Esto no tiene nada que ver con Entonces, el Rubilax. Zuka Maxi. Tier El- S, Tier S el Surca. Tier S Surca. Tier S Surca. Hiper. Hiper Eni en S. El Hiper en S. eh, sí, va a todos lados. Sí, Hiper. sí, sí. Listo. Cualquier nivel a todos lados. El Ocra. ¿Dónde lo ponemos el Ocra? ¿Qué foto cansadilla? Ahí lo ponemos. Lo No ponemos. puede ser. Pero Sadie en ese le vian, estás loco. Sadid en S. Sadie en ese le vian, estás loco. Siete los personajes, amigo, dale, a Nutrof, ahí en Claro. Pasa que el Sadid no puede hacer. Al Sadid se cae a pedazo en brecha, por ejemplo. ¿O El no? Utrof está No. por todos lados. Sí, que no. En otro también. En el Neutrof en Está S. roto en todos lados. Claro, porque su Bien, por ahí va. El Utrof está muy roto. ¿Y el Sadid? ¿Dónde? ¿En S también? No sé yo, ¿eh? A ver, Todo Sí, ese es claro, también. poné todo en ese y listo, boludo. No funciona así. Mira, o sea, es que hagamos categorías, por ejemplo, de decir, mira, vamos a llevar a esta, digamos que lo categorizamos por su limpieza en brechas, su limpieza en dungeon, o sea, Hagamos su- una cosa, hagamos una cosa. Hagamos en una cosa. dungeon, Sí. PvP. Vamos a hacer primero, claro, vamos a hacer una general. Y después hacemos una para PvP y Dungeons. Está bien. Vuelta, pero no es mejor Ujú. si deja que cada uno vote. O sea, pon una votación en Discord ahí, pin, y que ellos pongan pin, 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 pin. Y después con los resultados dice, Pero porque primero- Va a estar en top, va a estar en top 1 y tier God va a estar en el RAM, bro, si va a hacer eso. Primero lo hacemos así, en llamada. Todavía muchos creen que ese, listo. Le damos a ese. Yo también lo creo igual, la verdad. Pero no puede Yo hacer también para mí creo que no Rusho ni podría tampoco hacerse, Toro porque ser es- Sadida. es como te lo. ¿Qué? ¿No puedes hacer qué dijo? Rusho tenés que poner en No. línea recta, ¿no? Para que pegarle con el veneno. Y si no, lo No, hace- si el Sadía va a Rushu, sí, da full. Yo lo he visto siempre. ¿Cómo? no puede- perdón, Rusho no, el Dormor, me confundí, lo siento de nombre, me confundí de cabro. Dormor, Pues. Para que dice para de muñecas tendría que ser. claro. Sí, el de muñecas. O sea, Ya por está definir, nerfeado tiene que ser Femboy. Si es Sadida de veneno o Sadida soporte, o es que tiene diferentes formas más. Sí, pero dentro de todo hace muchas más cosas que otros personajes y tiene mucho más daños elevados que otros, la verdad. El Sadía, entonces. Cuando pones una clase, vos no. Y no digan que soy fanboy porque me empiezan a llegar MPs. Esta clase es Por buena. favor. En tal, estás revisando todo lo que puede hacer la clase. Por favor. Claro. Vamos con el Okra. No es. El Okra. El Okra yo creo que. Es el Sadie en general. Claro. O sea, Yo el lo veo Okra. como tier B. El Okra yo lo veo que pega mucho en área. Pero si están tus aliados pegaditos a los mobs, el Okra se come los mocos, ¿o no? Sí, amigo, no te sacas del grupo la concha de tu madre, voy a ser Pues, ¿O no? Tendría que No, pero si jugarse nadie de hace tierra nada, y tocar necesito cuando hacer haya cosas. aliados por ahí Explica cerca. tú. Mm. Y ahora sí pueden seguir pegando en área. ¿Lo ponemos Que en el una A fondo, o una B? Yo creo Sí. que en el fondo todos esos DPS que Sí, como que requieren una condición, claro. como que necesitan una party que entre comillas juegue un poco para ellos. Más o En el cambio, Surka y el por Hiper no, por ejemplo, ejemplo. Y el Anutrof En menos. cambio, claro, No. en Claro. cambio el Surge y el Hiper no son tan dependientes de ese CT Claro. que necesitan otros DPS. Claro, entonces lo que lo convierte en una A o una B es que sean dependientes de más ayuda del team, digamos.
Exactamente, Ahí yo va. creo que por ahí va la cosa. Por Claro. ahí va la cosa Y yo- en Ogres. Claro, en Ogres. Estamos hablando de Ogres. Porque en Rubilax uno lo Claro, porque setea ahora para... claro, tú juegas Claro, con las tuyas, por así claro, decirlo. claro. Lo ponemos en una B. Lo ponemos en una vez porque lo veo difícil. El RAM, bueno, el RAM me parece que... El RAM se va para una D. Tier God, bro. No sé si tier God. Yo creo que para una D, lamentablemente, el RAM está muy mal. Muy, muy, Sí, muy, de muy verdad mal. necesita reward. O sea, es más, deberías crear una categoría que diga necesita reward. el daño no está mal, el tema es que sí necesita mucha ayuda para Necesita setearse. mucha ayuda. Vamos con el Feca. El Feca una A. ¿O no? Sí, en este caso una A. Una A. Acá es una- Totalmente. sí, Es, de acuerdo es una A con porque solamente porque no se, en level bajo nadie dice, uy, que ganas de tener un feca en el team. Nadie Claro. dice eso en level bajo. Claro, claro. Pero en level alto y en así alto también, la gente siempre quiere fecas. Claro. Pobre RAM, pero es cierto. Y sí. El Sí, Celatrop. tier A, yo diría. El Celatrop, una A. ¿O no? ¿Por Yo qué? no ¿Eso sé, de o sea, qué? es que tú ves ¿Qué jugar a están viendo Irian esas cosas? y dirías que el Celatrop es una S. Porque Claro. lo ves hacer todo el contenido Sí, sin pero, ninguna dificultad. pero el tema es que Erian y Mido, por ejemplo, son diferentes. Tipo, son perfeccionistas de la clase. Entonces, el Celatrop promedio, no sé si iría en una S o no. ¿Qué están midiendo A ver, ese tier? digamos, Después es lo que mira, organiza- piensa que es un personaje que se puede jugar así, muy solo, no necesita seteo del equipo, Ujú. da igual que el equipo trolee, el Celatrop puede seguir jugando bien. Ahora, Mientras no le toquen los portales, pues Claro. puede hacer lo que sea. Ahora, igual, lo que yo, por ejemplo, no sé si estamos evaluando en esta tier list es un poco el hecho de que si la persona quiere jugar PvP o no quiere jugar PvP. Estamos hablando Porque no todo. sé cómo andan En las esta, por lo cosas, menos. claro. El todo, el Si, todo. por ejemplo, no En sé, PvP tú es un me asco. no sé El- cómo es el PvP del... En PvP es un asco el Celatrop, ya te lo puedo decir yo que es un asqueroso. No, pero yo creo que si tú le muestras esa tier list a una persona nueva, no se va a meter tanto en PvP, sino en PvE. Digo yo acá. Claro, sí, O sea, yo obvio. como... Sí, claro, si la gente como nuevo. aquí no se mete al PvP de una, viene por el Exacto. PvM, yo creo. Yo creo está en el medio, amigo. Está como en una A menos, diría Pero yo. es que yo diría de que es mejor que Locra. Mejor que Locra es, claro, sí. Claro, pero es que para llevarlo a un top S tienes que jugarlo bien. Claro. Jugarlo muy, muy bien. Lo vamos a dejar en una A, pero al final, corte, como que es lo entre. Está ahí. Está entre la A y la B. Osamodas. Uy, Osamodas. Tremendo soporte Uy, igual, mamita. Claro, es que ahí toda la parte de verlo como support. Es o una como máquina. daño. Claro. Sí, como support es una máquina. Es como support, es Support un puede caballo. puede estar en tier S, pero pues. Igual nos Por estamos support. enfocando en todo un poco, porque por Claro. ejemplo, si lo ves en franjas bajas, igual es bueno, pero si lo ves en brechas, me parece que se Claro. cae de hambre, ¿no? Y yo Sí, le daré una A. A. No sirve. Yo le daré una A a Losa, porque como support. Pero el Osamoda es el rey de la modulada, primero que todo. Claro. Entonces, Claro, sí, sí, sí. yo le daré una A a Losa. Ahí. Superando capaz al Celatrop. El Uginak. Uy, el Uginak. Pero bueno, me parece que como DPS en high end es tier S, Es weón. tier O sea, S, esta weá claro. era como- Claro, claro, pero Yo lo dije necesita. desde que se salió el parche, dije, los Uginat están broken. Sí. Weón, El Sí, tema es pero que. la cosa es Dependiente necesita que también. el- Ujú. Claro. Es dependiente, Ah. claro. O sea, le daría. Mira, lo pondría hasta en una A. O una B, no sé, estoy ahí. Porque Es si que es. lo Es que un pasa caballo es que- para pegar si lo ayudan, ¿eh? Es una bestia. Lo que pasa es que como que igual está un poco sesgado en tanto porque en general en Ogres la gente mainea su clase, Claro. por ende, en general tú ves como ya, No, ve a este pero tipo es que entonces, es que y... claro, pero es que en ese caso todas las clases serían S si decimos de que todos lo saben a la perfección. Claro. Estamos tipo tirando el promedio. Sí, O sea, obviamente. no son todos Shera, digamos, Pitbull. Entonces. No, o sea, si tú me dices general Sí. de perros, yo le doy una B, así. Una vez, sí. Tristemente, porque hemos visto al perro hacer una barbaridad de daño en. No sé, yo lo he visto como un caballo en Rusho, en Ogres, en 200, Sí, en sí, 230. No, déjalo en nada, déjalo en nada. Por la capacidad de Solotage. Si tú lo seteas, Bueno, es el personaje que más pega, sin duda. sí, Claro, porque te pega por dos, básicamente. claro.
Acá, ese Winag igual se puede hacer solo Tech, como dijo Arian, amigo, lo tenés que poner en A. Y sí, Sí. puede ser. Puede ser que también no Claro. contamos el solo Tage. Puede ser. Eso tiene la capacidad del personaje. La gente lo tiene para solotear Dungeon. Por ejemplo, Arenopteros, Feriatroll. Claro, pero es que si llegamos a eso, Arenotero también se lo puede hacer solo el otro, ¿no? Claro, y el Yopuka. Yendo full armor. O sea, el perro se las pasa más fácil porque es que el perro solo se queda delante del jefe y ya, se Mm. queda ahí pues pegando, poniendo glifos y pasando. En cambio el otro tiene que correr, poner balizas, quedarse. La tier list desempeño general. La tier list es desempeño general rodeando todo. Ahora vamos a hacer una de PvP después de esto. Y yo creo que sí. Yo lo pondría en una B, la verdad. Porque creo que si querés llevarlo a Arenoptero, si querés llevarlo a Feriatrol, lo tenés que pero ultra mega setear. Entonces es un tema hacerle tan buena build para que haga eso. Creo que cualquier bicho o la gran mayoría de bichos Sí, necesitas set. necesitas necesitas muy set buen para set. las cosas. Si es bien que se lo hace, pero bueno, necesitas un muy buen set. El panda. Que el panda. Yo, desde 155 para abajo, nunca he dicho necesito un panda. Que claro, ahí vamos al mismo tema con el Claro. Pegasus. El level bajo nadie lo quiere, pero el level bajo el panda es muy bueno también porque se te hace el team y Depende del explota panda todo. de que sepa jugar su clase y la de las otras razas para Que el poder. promedio, en ganar realidad. bolas. Sí, Claro. si Y la mazmorra un panda que juegue todas las clases y mainee panda es el mejor personaje del juego porque te va a burstear a todas las personas que puedan. O sea, como que si por ejemplo yo juego panda y sé lo que necesita mi aliado, obviamente que lo voy a ayudar un montón si es que yo posiciono de manera que Claro. le deje todo listo. Lo podríamos Pero poner en si es un una. panda que no A, tiene idea, no tiene una idea B. de lo que hace, entonces toma un bicho, lo lanza lejos y te, bueno, o sea, puede ser un dios o puede ser un diablo. Yo creo que por ahí va la cosa. Lo podríamos poner como ¿Qué tiros de- una B. Claro, porque no todos Sí, son sí. Arcel, lamentablemente. O el que sea Oselvi o el que ya lo mainean. No todos son ellos. Y es muy difícil. Creo que es muy difícil mainearlo. ¿Y qué juega Selvi, amigo? ¿Solo panda? ¿O no? ¿Te garchó? Uy. El timador es un caballo, boludo. Es un animal lo que pega este bicho. Yo creo que la persona Aliados, que mata jefe, mejor mata todo, bro. vi jugar fue Nacho, el NZ Play. Era un caballo Nacho con el timador. Pero nunca vi otra persona jugar como él. Ese es el tema. No sé, vos, Ursus, si tendréis ahí amigos que juegan timador. Sí, y tiene mucho daño. el personaje Tiene también. muchísimo Mucho, daño. mucho Hay que recordar Mucho que daño. el timador es top 1 hace ya un par de meses. En la tier list esta de daños de turno 1 estaba el timador. Así es. Claro. Entonces tiene mucho daño. Es Sí, muy pero animal. Eso fue antes de Eso de fue los antes, cambios, claro, porque- eso fue antes del cambio. Claro, de que estaba la cosa de la doble vuelta daga y eso pegaba demasiado. Aparte le contaba como daño indirecto. Y eso era daño indirecto 2 veces más el daño indirecto luego de las bombas. Aparte hacía daño en zona, Sí. por eso decía que. Estaba muy, pero muy roto. Sí, lo nerfearon un encima poco. mataba más a Yo, aliados que locals. Lo yo lo nerfearon un poco, pondría. sigue estando muy Y sigue estando muy fuerte. Pero antes hubiese estado en tier S, sin los cambios de ahora. Yo digo que es un tier A. Un tier A, sí, tiene demasiados daños, amigo. Encima no Yo, requiere o tanto sea, de la gente. O sea, el tema no requiere de. No, es que no requiere de la gente. No requiere de la Tiene gente, que- entonces. tiene que- Eso, tiene claro. que él de por sí jugar bien nada más y ya no va a Sí, matar al team. ya está. O sea, no te digo tenés que ser profesional. Juega alguien que más o menos lo sepa jugar. Ya no necesita casi de nadie. Conocen? 3. Yo conozco como 3, como 3 o 4. Como 3 o 4, literal. A ver, De los Ya, pero estoy 3. hablando de un conozco- main tima, no como que tiene un tima. pues sería Levi y el otro es el Semis. El- No sé si has visto al Semis, que es un tirador de Sí, Bloodlane, sí. parece que es. El Seiriu. El Seiriu tiene un tema y no lo juega nada mal para hacer un Sé PJ que el tiene ahí. tema, sí, ¿se acuerdan Sí. cuando invitaba a hacer el Maxi Lugo? Sí. Y le hacía one shot en un turno.
Yo ese combo, el weón no sabía. Sabía que tenía el... Está bien igual, a mí me parece bien en la A. Y el sacro, uy, el sacro es un tema, ¿eh? El sacro Mira, es un el tema. sacro, pues, Importante. como da, es Sí, que es importante. ahí es donde vamos. Ya después, Sí. como super posicionador, es bastante bueno. Es muy Como bueno, damager, es muy, muy, muy bueno también. pero El tema es que necesita. sin Tiber sacro se muere 100%. Claro, o La sea, mayoría de sacros se mueren, sí, boludo. Y luego me Claro, echan todo hasta igual, con Team a veces el sacro pues lo tiene difícil. Entonces es una clase que sí, pega mucho y si la quieren llevar de support posicionador es bastante bueno. yo lo pondría. No, y encima es la única clase que tiene que estarse muriendo para poder pegar. En cambio, Claro. los demás están full vida y están pegando. Claro, pero la recompensa de daño es muy notoria porque No, pues yo en Ogres le pondría una C. Sí, En Ogres. sí, en Ores es una C, lamentablemente claramente, sí, porque si bien se porque necesita no para. sé, de hecho, en ese caso yo diría de que es mejor el RAM que el sacro. Uy, uy. No sé yo, ¿eh? Ah, boludo. Uy, 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 uy. Sí. Digamos, Es que el RAM Sacrónito tiene necesita- solo daños. Es que el Sacrónito necesita una casita completa, digamos. Sí, sí, pero el sacro tiene otro rol para cumplir. O sea, el de tanque posicionador, mientras que el Sí, RAM es solo damager, eso ¿no? sí. Y de damager. Damager, Y damager. Damager, ¿Voy a Damager. hacer la daily de nuevo con otro PJ? Que Sí, vaya vamos. Ok. ¿Cuál es la daily? El yo steamer. estoy en un grupo ya, por eso. Ponelo en D. ¿Sabes? Está tier, puede estar o tier A o tier S. Puede estar tier A o tier S. Fuera de meme. Ush, pasa que. Fuera de meme puede estar o tier A o tier S. No lo juegan El bien, tema. boludo. Claro. No, bueno, es que juegan bien esa weá en este Claro. Es el mejor personaje para brecha, sin lugar a dudas. juego. Ya está, pero de Pero ahí no Otra pasa que cosa, juegan bien esa weá y- para Dungeon, En la para mazmorra Dungeon, se cagan para encima, Dungeon, boludo, para se Dungeon, pegan. para Dungeon puede ser de los mejores, para PvP también puede ser de los mejores, incluso aún sin ser daño, porque la movilidad que te brinda no la tiene ningún otro personaje. Claro, pero Ningún suponete otro personaje te brinda tal que. movilidad. O sea, y De esa verdad. movilidad que Sí, te por da así decirlo. es algo pasivo, porque no es que tenga que ser soporte, te lo puede dar ya de por sí siendo daño. Sí, pero es que da igual, estamos mirándolo de las dos maneras, haciendo soporte Claro. o haciendo Pero daño. quiero eso, de que Claro, claro. puede ser bastante versátil aún en su modo. O sea, de daño. el personaje por lo menos Entonces, tiene supone mucha que- versatilidad. Tiene como support Sí, es muy de. versátil. O sea, la cosa es aprender a jugarlo, porque si no lo sabes jugar, te cabe el chori. Sí, es bastante, no sé, la gente se cansa encima, ¿no? Claro. Porque Mm. bueno, igual es set dependiente, o sea, lo que hace bien, lo hace porque igual tiene sublis, o sea, yo siento Claro. que Pero, si jugáis pero, un bro, steamer sin digamos- sublis, Es el mejor damage del Digamos. juego, claro. Pero en Ogres que no tenés. O sea, es muy raro que el team juegue para el steamer. Creo que nunca vi eso en realidad. no, Claro. no. Pero Arcel, si nos vamos a eso, yo creo que hoy en día ya todos los personajes, si no le ponís O sub, sea, no hacen un arreglo pero es que- completa. Es que estamos mal acostumbrados a que, por ejemplo, ya, digamos que todos nosotros llevamos un set opti o semi-opti, Claro. ¿cachai? O muy bien preparado, Claro. pero Claro. igual hay personajes que, por ejemplo, no sé, un gato sin subli igual hace cosas, ¿me entiendes? O sea, por eso Claro. tiene... Ah, pues de hacer cosas, sí, hace cosas. Y yo lo pondría. Entonces, como que- Yo lo pondría en una En B. la A, ponlo en la A, en la A. En la A. No, poner una D, En poner la A, No en sé. la A. En la A. Es que Todos yo diría estamos. de que es o tier A o tier S. Y lo Es o pondría en tier A la o A. tier S. Lo pondría en la A. Pasa que me siento. No sé, me siento corrompido poniéndolo en la A, boludo, te juro. Mira, Pero- en Pasa que modular- duro de jugar. Es que el, perso- Se borra es que el personaje es re bueno, en verdad es muy bueno. Piensa en todo lo que puede hacer. Es bueno en brecha, es bueno en PvP, es bueno en dungeons. solo te echo. O sea, el Steam está en la misma categoría que el Steam, que el Tima. Hay que saberlo jugar muy bien para sacarle provecho. Sí. Pero en este caso todos los personajes requieren lo mismo. Claro. No, El- pero hay curva Es de... que es lo mismo que dijimos con el panda, si la persona no lo sabe usar bien y no conoce cómo se juegan los demás personajes, es tremenda mierda. Por eso, Sí. Pero no sabes puedes muy bien comparar, por ejemplo, con el Anutro. Lo mi- lo ¿Entiendes? mismo- pero también con el Anutus también se puede trolear, como con todos los personajes. Pero es que el Anutro es super fácil de jugar, el Steamer no. Pero en ese caso el Ogres tiene ese porque también es súper fácil. Literal es poner dos balizas y explotar el juego. Pero es que necesita muchas Aquí no. condiciones. Claro.
O sea, por ejemplo, Locra se muere de hambre de Siempre norma. vamos a llegar a lo mismo, o sea, Claro. todos los personajes, obviamente todos los personajes se tienen que saber usar, o si no, no se van a jugar bien. Por eso, Mm. el streamer tiene que estar en la categoría del team. Hablo de la curva de aprendizaje igual del personaje. O sea, es como que un Okra, claro, tiene una curva de aprendizaje más fácil. Y quizá un gato igual tendrá un poquito más de dificultad, pero quizá un hiper necesita ya un poquito más de horas. Claro. ¿Entiendes? Y el steamer, siendo el steamer, yo creo que Está bueno con eso. esa categoría. Mm. Claro, pero igualmente si una persona se centra en el steamer, no creo de que le vaya a tomar tanto tiempo tampoco a aprenderlo, ¿no? Mm. Mm. Porque digamos, siendo como personaje main, que tú lo juegues Sí. día a día, Sí. Igual siento que necesita un par de cosas, como por ejemplo que no le maten las torres y ese tipo de... sí, obvio, Puede eso jugar va a sin- puede faltar. jugar torneo también, pero... Entonces yo Puede creo jugar sin daño, no sé. que es una A y quizás Y me podría- estoy arriesgando, me parece yo. ¿eh? podría ser una B, claro. Sí, O lo sea, vamos a dejar en la A y me estoy muy arriesgando. Lo voy a dejar Muy bueno, pero atrás del Cela, lo voy a dejar, porque es incluso creo que peor que el Cela, pero se lo puede dejar en una... No. Sí. No, ¿cómo? Sabiendo No. jugar, no. Ya no baja Resi, dice. El Celor. No baja Resi, dice. una el- B. Rato me dice lo mismo ella. Una No vez baja el Resi, Celor. dice. Actualmente. Una B. Actualmente una B, debido a que todo está... O sea, para que funcione, tiene Sí, que también, jugar también. Flumpty, y para que funcione con la otra build, tienes que aprender básicamente a usar todo Claro. el cerebro, weón, porque es muy difícil de jugar. Yo diría una B. No sé qué pensar el resto, pero yo diría una B. El Celor es complejo, son horas de aprendizaje, claro. O sea, la curva de aprendizaje del Celor puede ser más difícil también. Y, Ay, bueno. yo decía, porque no tengo los mismos dominios, ¿verdad? Que el amuleto no lo estaba usando No sé bien. cómo lo hago, pero siempre que me alejo del enemigo termina viniendo el Celor y me pega. No sé cómo lo hago. El Sobal. Ush. Divertidísima raza, pero no lo veo mucho a nivel alto. El Sobal es muy No, divertido, no, pero... Sobal. El Sobal. Es muy raro ver a alguien jugando Sobal, eso sí que es rarísimo de ver. Cuerno malo. Cuerno malo. Baja, baja, porque en nivel alto. Cuerno En malo. nivel alto Cuerno malo. Te hace mucho bullying el clon, boludo. Te pegan doble con el clon y pierdes un montón. Aparte que se tarda un montón en reinvocarlo, Mm. las brechas también las pasa mal. Muy buen Recuperaste support. Wahoo sin tener Muy bujo buen de damager. máscara. Sí, pero... Es un sub O sea, DPS. Pero tiene que tener el set. Es muy situacional la parte del Ujú. personaje. O No es sea, un personaje que vaya a llevar- hace... o Es sea, como... de poder llevarlo a todos lados se puede, pero... Claro, es o sea, muy en raro es- verlo. Sí. Ten en cuenta que su mayor daño es colisiones y no todos los enemigos se les puede colisionar. Ese es el problema también. Y Bruma, Tú claro. agarras a un RAM con combo de pasivas de colisiones y te bufa mientras estás golpeando al enemigo. Acá y... en- Otra, hay muchos GP de 3x3. Mm. Exactamente, no puede hacer tanto con eso. Pierde mucho ahí. Se vuelve soporte. El Sobal acá por lo menos en Ogres, yo pero... 230 y 245, creo que es más normal ver un Steamer que un Sobal, mirá lo que te digo. Porque te yo. Sí, sí. Escudo, nada más. No, pero veo otros Steamers, veo otros Steamers. El Sobal creo Sí, que... hay algunas cuantas. Boludo, si yo no veo a Hay- Tachuela o a Jaquito, no veo otro, ¿eh? Por el momento, lamentablemente. Literal. Sí, no hay. Lamentablemente, hay casi si no Steam, veo hay es- casi Sobal. Esas dos personas, no lo veo. El Soba yo me gustaría más verlo porque es bastante bonito de ver jugar. Eso. Es que es bonito verlo jugar support o verlo jugar damager. Todo el Me movimiento falta que hace. esa- Ah, no está aquí. Todas las cosas que puede llegar a hacerte un main Sobal es bastante bonito de ver. Pero claro, es Entre los que tiene hacen más demasiado daño. No, aleatoriedad, entre ¿eh? utilidad, movilidad, daño, soportabilidad, todo. Todo. Su propio, digamos, manera de jugar. O sea, lo que puede hacer el personaje sin depender de alguien más. En Ogres, digamos. O sea, estamos haciendo una tier list de el servidor de Ogres. No de Rubilax. En Rubilax te puedo creer que una persona que sabe jugar Sobal hace un montón de cosas. Pero acá en Ogres está muy difícil. Yo, creo que Yo lo definiría tiraría a una como- C, no sé Sí. qué Sí, diga sí, Alan. sí. Lamentablemente. Yo yo definiría también- como aprendiz de todo, maestro de nada, porque puede hacer muchas cosas, pero no destaca increíble en uno.
Yo ya tengo en qué poner al Yopuka. Pero me gustaría escuchar a ustedes a ver qué piensan del Yopu. Acuérdense que no soy solo yo el único Yopuka del servidor. Hay más gente ahora, mucha más. Una A. Ok. ¿Por qué? Una A más le pondría yo. ¿Por qué? Lo siento, Rafa, solo te he visto a vos con Yo el... igual que está bastante fuerte. Yo igual, yo diría, podría ser Mira, el más bajo de tier ese. Es el segundo mejor en el juego del nuevo jefe supremo. Pues El más bajo de tier ese sería. ya pues pega demasiado, tranquila harto, sirve en brecha, sirve en dungeon, sirve en PvP. Eso es el Yo nerf. creo que una A. Yo le daría una A. Yo le daría una A. No, igual yo lo pondría detrás de la salida, o adelante el feca. No, adelante el feca no puede ser. No, no. Atrás, yo digo Si va a que. quedar en A, no puede. Yo no puede estoy quedar entre adelante el ponerlo feca. atrás o adelante de Losa. No, adelante. Adelante de Losa, ¿no? Sí. La diversión nos va a envolver. Bienvenido al canal de Shiny. Aquí no hay tiempo que perder. Este juego sin sin fin. La diversión nos va a envolver.